¿Cuál es la táctica de guerra más loca utilizada en la historia? Cuando los Anzac se retiraron de Gallipoli, transformaron algunos de sus fusiles para que fueran autodisparables, utilizando una cuerda para apretar el gatillo, y agua que goteaba de una lata para el temporizador, y los dejaron atrás para que pareciera que seguían ocupando sus trincheras abandonadas. Así que durante unas horas los otomanos se defendieron contra latas de conserva bien armadas. Latas de conserva bien armadas también suena como un buen insulto para los soldados británicos coloniales. El imperio persa era conocido por montar a sus hombres más corpulentos en los ponis más pequeños y organizarlos en unidades de desfile. Las ciudades enemigas los veían desde lejos, y pensaban que eran gigantes montados en caballos de tamaño normal, y a menudo se rendían, o les bajaba la moral lo suficiente como para obtener ventaja. Tomen nota, hombres americanos conduciendo camionetas gigantescas. Tengo que admitir que cuando mi cuñado de 1.90 sale de su coche Smart, parece especialmente imponente, aunque un poco raro. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los comandantes de submarinos estadounidenses solo se les permitían 4 patrullajes de guerra por temor a que se volvieran demasiado ambiciosos o demasiado cautelosos después de demasiadas patrullas. Sin embargo, el comandante Eugene Lucky Fluke, de Luftwaffe, se recitó y obtuvo un 5º patrullaje de guerra. Inmediatamente después pidió que se instalaran lanzacohetes en el Barb, ya famoso por su táctica de máximo hostigamiento. Fluke se convirtió en el primer comandante de submarinos en disparar cohetes contra objetivos costeros, pero no se detuvo ahí, ya que observó un tren de suministros en una de las costas que vigilaba. Al no poder utilizar sus cohetes contra él, Fluke envió a 8 de sus marineros a tierra para colocar una bomba bajo las vías. Cuando el grupo de desembarco regresó al Barb, el tren hizo estallar la bomba, y fue lanzado a 60 metros de altura. Esta fue la única vez que las fuerzas aliadas desembarcaron en las islas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, y la única vez conocida en que un submarino ha hundido un tren, pero Fluke era un salvaje. Cuando volvió a puerto sin torpedos, estaba a un barco hundido de ganar una apuesta, así que embistió al Barb. También atacó 2 convoyes que sumaban más de 30 buques, y batió el récord mundial de velocidad submarina mientras huía de los buques perseguidores tras el ataque. Sin duda, el mejor comandante de submarinos de la historia de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, la aviación británica arrojaba cigarrillos con opio sobre el enemigo, y cuando éste empezaba a fumar y se dormía, atacaba las trincheras. Esto ocurrió 2 veces. Apuesto a que si hubieran seguido arrojándolos, los alemanes habrían dejado de luchar. La adicción al opio no es una broma. Probablemente no la más loca, pero bastante creativa. Aunque Los Texas fue asignado a la invasión el día D, se dieron cuenta de que los cañones no tenían el alcance necesario para seguir apoyando a las tropas, por lo que el capitán ordenó que uno de los torpedos se llenara de agua. Esto hizo que el barco se inclinara hacia un lado, lo que aumentó el alcance de sus cañones más antiguos. Lanzar un cadáver por la borda de un submarino con planes de invasión de máximo secreto en un maletín esposado a la muñeca, para joder a los nazis cuando se lo creyeran. Entiendo que eran los años 40, y todo y que no estaban leyendo sobre ello 80 años después en retrospectiva, pero en algún momento alguien tuvo que pensar esto parece un poco demasiado conveniente. Hubo algunas cosas que hicieron para que pareciera que era legítimo. Hicieron que pareciera que estaban tratando de recuperarlo. La forma en que lo hicieron fue utilizando la España neutral. Se aseguraron de que llegara a España, donde sabían que las autoridades españolas que estaban activas con los espías nazis lo encontrarían. Luego hicieron un gran show de tratar de recuperarlo de España antes de que cayera en manos de los nazis. Mientras trataban de asegurarse de que realmente cayera en sus manos, se tomaron la molestia de inventar toda su persona e historia. Pusieron cartas de amor a la falsa esposa del muerto. Fotos de ella y todo, pusieron mucho esfuerzo en ello. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón lanzó globos aerostáticos con artefactos incendiarios a través del Océano Pacífico, con la esperanza de provocar incendios forestales. No se provocó ningún incendio, pero uno sí explotó y mató a unos cuantos civiles. A los medios de comunicación no se les permitió informar sobre ello, lo que finalmente llevó a Japón a abandonar la táctica porque esperaban escuchar los resultados en las noticias de Estados Unidos. Los Estados Unidos querían soltar murciélagos con pequeños artefactos incendiarios atados a ellos desde bombarderos sobre Japón, con la esperanza de que los murciélagos se posaran en edificios japoneses construidos con madera y papel y luego los incendiaran. Estuvieron a punto de incendiar una base aérea durante las pruebas. Finalmente, la bomba atómica estuvo lista antes que la bomba murciélago, por lo que nunca se utilizó. Los canadienses convirtieron el spam en un crimen de guerra. En la Primera Guerra Mundial, los aliados arrojaban correo a las trincheras alemanas cercanas, lo compartían,
pedían más y se reunían más alemanes. Entonces lanzaban granadas. Técnicamente, es la táctica de ¿es comida o una bomba?, que ahora está prohibida. Guerra entre Irak e Irán. Saddam electrificó un pantano lleno de tropas iraníes. Luego tomó todos los cuerpos y construyó un camino a través del pantano y lo utilizó para atacar. Brillante. ¿Puedes imaginar el jodido trauma mental que causó? Irán utilizó un montón de niños soldados, así que me imagino que era difícil para ellos comprender eso. Guerra biológica. El primer incidente documentado de la intención de utilizar armas biológicas se registra en textos hititas de 1500-1200 a.C., en los que víctimas de la Tularema fueron deconducidas a tierras enemigas, provocando una epidemia. Los arqueros escitas sumergían sus flechas, y los soldados romanos sus espadas en excremento y, como consecuencia, los que se acercaban a los cadáveres solían infectarse de tétanos. En 1346, los cadáveres de guerreros mongoles de la Horda de Oro que habían muerto de peste fueron arrojados por encima de las murallas de la sitiada ciudad de Kaffa, en Crimea. En 1984 los Rajneset desarrollaron una cepa de salmonela que utilizaron para envenenar bares de ensaladas en The Dalles, Oregón. Fue el mayor ataque bioterrorista en la historia de los Estados Unidos. No es exactamente guerra, supongo, pero al parecer la gente de por aquí todavía sospecha mucho de los bares de ensaladas. Liberar cientos de gatos en el campo de batalla para distraer al ejército egipcio. Más que eso, atar un gato vivo a tu escudo para que un soldado egipcio se negara a golpearte. Además, el gato también puede atacar. Los Estados Unidos reclutaron radiotelegrafistas navajos para que sus señales de radio fueran difíciles de decodificar. Fueron fundamentales para mantener las comunicaciones ininterrumpidas en Iwo Jima y Okinawa. Papá era artillero de la Marina en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tenían hablantes de inglés perfectos que se aprendían nuestros mapas. Con las prisas de la guerra, no había tiempo para codificar y descodificar. Poder saber que nuestros chicos, navajos, daban la orden de fuego fue una gran victoria para nuestra propia seguridad y rápida efectividad. También, así es como averiguamos dónde iba a ser la batalla de Midway. Transmitieron una falsa emergencia acuática y los japoneses la transmitieron a sus barcos. Entonces supimos cuál era su nombre en clave para Midway y el resto es historia. Olga y los drevlianos. Olga estaba casada con el príncipe Igor I de Kiev. Igor estaba bajo la tutela de Aliek, quien lideraba una federación tribal que llegó a conocerse como Rus de Kiev, un territorio que abarcaba lo que hoy son partes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Los drevlianos eran una tribu vecina que participaba en campañas militares con la Rus de Kiev, y pagaba tributo a los predecesores de Igor. Dejaron de pagar tributo a la muerte de Aliek y, en su lugar, entregaron dinero a un caudillo local. En 945, Igor se dirigió a la capital drevliana para obligar a la tribu a pagar tributo. Enfrentados al numeroso ejército de Igor, los drevlianos se echaron atrás y le pagaron, pero a mitad de camino Igor decidió que no habían pagado lo suficiente, y se llevó a un pequeño grupo de vuelta para conseguir más dinero. Los drevlianos asesinaron a Igor mediante un espantoso acto de tortura en el que lo capturaron, lo ataron a troncos de árbol y lo partieron en dos. Olga gobernó la Rus de Kiev como regente en nombre de su hijo. Los drevlianos, envalentonados por su éxito en la emboscada y asesinato del rey, enviaron un mensajero a Olga proponiéndole que se casara con su asesino, el príncipe Mal. 20 drevlianos llegaron a su corte, y explicaron a la reina por qué estaban en Kiev, para informar de que habían matado a su marido, y que Olga viniera a casarse con su príncipe Mal. Ella aceptó y quiso honrarles delante de su pueblo. Les pidió que volvieran a su barco, y que por la mañana mandaría a alguien a recoger el barco y pasearlo por la ciudad. La gente levantó el barco y los llevó a la corte, donde fueron arrojados a una zanja que había sido cavada el día anterior por orden de Olga y donde los embajadores fueron enterrados vivos. Está escrito que Olga se agachó para ver cómo eran enterrados, y preguntó si el honor era de su agrado. Olga envió entonces un mensaje a los drevlianos para que le enviaran sus hombres distinguidos a Kiev, para que pudiera ir a ver a su príncipe con los debidos honores. Los drevlianos, ignorantes del destino del primer grupo diplomático, reunieron otro grupo de hombres para enviar a los mejores hombres que gobernaban la tierra de Dereva. Cuando llegaron, Olga ordenó a su gente que les preparara un baño e invitó a los hombres a presentarse ante ella después de haberse bañado. Cuando los drevlianos entraron en los baños, Olga hizo que le prendieran fuego desde las puertas, de modo que todos los drevlianos que estaban dentro murieron quemados. Olga envió otro mensaje a los drevlianos, esta vez ordenándoles preparar grandes cantidades de hidromiel en la ciudad donde mataron a mi marido, para que pueda llorar sobre su tumba y celebrar un banquete fúnebre por él. Cuando Olga y un pequeño grupo de asistentes llegaron a la tumba de Igor, lloró y celebró un banquete fúnebre. Los drevlianos se sentaron con ellos y empezaron a beber mucho.
Cuando los drevlianos se emborracharon, ordenó a sus seguidores que los mataran. Según la crónica primaria, esa noche murieron 5.000 drevlianos, pero Olga regresó a Kiev para preparar un ejército que acabara con los supervivientes. Olga condujo a su ejército a la capital drevliana y la sitió durante un año. Atrapada en un punto muerto, ofreció a los drevlianos el pago de un tributo y su ejército se marcharía. Deme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa fue su petición. Olga ordenó a su ejército que atara a cada pájaro un trozo de azufre atado con pequeños trozos de tela. Al anochecer, Olga dijo a sus soldados que prendieran fuego a los trozos y soltaran a los pájaros. Estas volvieron a sus nidos en la ciudad, que ardió en llamas. Cuando la gente huyó de la ciudad en llamas, Olga ordenó a sus soldados que los atraparan, matando a algunos de ellos y entregando a los demás como esclavos a sus seguidores. Y es una santa. En las guerras revolucionarias francesas, una unidad de caballería francesa atravesó con éxito el hielo del puerto helado de Den Helder, y capturó a la flota holandesa cuando estaba atascada en el hielo. Esta fue la primera captura de unidades navales por un pelotón de caballería. Tanques inflables, camiones y falsos paracaidistas para hacer creer al eje que el día de iba a tener lugar en otro lugar. Diablos, todavía lo hacen. Ucrania se lo está haciendo a los rusos ahora mismo. Los nuevos inflables incluso tienen generadores de calor en ellos para darles una firma de calor lo suficientemente precisa. En el norte de África, los británicos pusieron mapas falsos en un jeep. Lo conducía un oficial inglés que había estado dando secretos a su amante egipcia que bailaba la danza del vientre, quien se los pasó a la hermandad egipcia, que a su vez se los pasó a los nazis. Los británicos lo descubrieron y decidieron matar 2 pájaros de un tiro. Pusieron los mapas en la guantera, y le ordenaron que condujera en una dirección determinada. Una bomba colocada en el jeep por los británicos le mató y llamó la atención de los alemanes. Encontraron los mapas, que indicaban una conducción suave en cierto paso estrecho, que en realidad era arenoso. Los tanques alemanes se atascaron y fueron diezmados por la artillería británica escondida cerca. El libro Guardaespaldas de Mentiras es uno de los libros de guerra más fascinantes que he leído. Los británicos en la Segunda Guerra Mundial eran asombrosos en el engaño. ¿Cuál es otra táctica de guerra loca? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.